Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Que corresponde hoy la clase número 2, ¿verdad? De epístolas de Pablo o cartas paulinas, ¿no es cierto? Dos teníamos ya en nuestra segunda clase, así que como siempre lo hacemos, vamos a tener un tiempo de oración, una pequeña reflexión también en la palabra. Así que le invito a que podamos orar delante del Señor. Padre, en esta tarde te bendecimos, te glorificamos. Gracias porque sé que tú estuviste con cada uno de nosotros en las diferentes actividades, Señor, que tenemos durante el fin de semana. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy se están, Señor amado, conectando para poder recibir de ti, de tu gracia, de tu favor a través de la palabra. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos, sus casas, sus familias, sus hogares, las iglesias a las cuales ellos pertenecen, Dios mío, y pedimos que hoy, como siempre tú lo haces, nos puedas bendecir y nos puedas ministrar a través de tu palabra, que siempre es buena, que siempre es perfecta, que siempre es maravillosa. Gracias, Dios, disponemos nuestro corazón delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a invitar que puedan abrir, ¿no es cierto?, su Biblia allí en Primera de Tesalonicenses. Ya hoy en nuestra segunda clase, ¿verdad?, de cartas de Pablo, ¿verdad? Y corresponde Primera y Segunda de Tesalonicenses. La semana pasada, ¿verdad?, vimos Colosenses y Filimón, ¿no es cierto?, cartas que fueron enviadas en conjunto, ¿verdad?, allí a la misma iglesia, ¿no es cierto?, a la iglesia en general y también al hermano Filimón que tenía, ¿no es cierto?, también una iglesia en su casa. Ya hoy vamos a ver, ¿no es cierto?, primera y segunda de Tesalonicenses, pero antes les invito a que abran allí en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, dice la palabra del Señor así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. A estas cartas, tanto primera o segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Cuando veíamos también cómo se separaban las cartas del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Se le llaman cartas escatológicas o cartas de los últimos tiempos, ya que, ¿no es cierto?, la iglesia, ¿verdad?, le pregunta a Pablo, ¿verdad?, qué pasaba con aquellos que partían, con aquellos que morían en Cristo. Y bueno, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en primera de Tesalonicenses les responde y, ¿verdad?, ellos toman la segunda venida del Señor también como inminente y muchos dejan de trabajar y por eso en segunda de Tesalonicenses el apóstol, ¿no es cierto?, tiene que llamarles la atención y les dice, ¿no es cierto?, que el que no trabaja no coma. Ya, pero no me quiero detener ahí, sino que, bueno, el versículo 1 dice, ¿no es cierto?, que estaban juntos, ¿verdad? Pablo, Timoteo y Silvano. Sabemos que Timoteo, ¿no es cierto?, es parte de este equipo de trabajo, de colaboradores que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y que en algún momento también a Timoteo lo pone, ¿no es cierto?, allí al frente de la iglesia en Éfeso, ¿ya? Y Silvano, ¿no es cierto?, siempre también fue un colaborador que también se menciona en otras cartas. Pero donde quisiera que pudiéramos detenernos un poquito en el verso 3, donde el apóstol, ¿no es cierto?, nos da una medida, ¿no es cierto?, para poder ver la madurez o el crecimiento de una iglesia. Porque lamentablemente hoy, ¿no es cierto?, cuentan mucho los números, ¿ya? Muchas veces se piensa que el crecimiento tiene que ver con números, tiene que ver quizás, ¿no es cierto?, con una, podríamos llamarlo así, estabilidad económica. También, ¿no es cierto?, quizás con un crecimiento de edificación. Pero acá el apóstol nos dice, ¿verdad?, tres cosas importantes. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Entonces, en realidad él está diciendo, ustedes han crecido en fe, ustedes han madurado en fe. Ya hay una fe, ¿no es cierto?, que se le llama la fe salvadora, ¿verdad? Esta fe en la que nosotros tuvimos al recibir a Cristo en nuestro corazón.
pero después hay una fe que tiene que ir creciendo, que tiene que ir madurando, que tiene que ir desarrollándose a medida, ¿no es cierto?, que vamos avanzando en el camino del Señor. No puedo tener la misma fe que el día que recibí a Cristo. Ya esa semilla de fe, ¿no es cierto?, que me trajo a los pies de Cristo, que me trajo a la fe, al cristianismo, a la vida, ¿no es cierto?, de hijo de Dios, ya no puede ser la misma, tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. Y la fe, ¿no es cierto?, es probada a través de la prueba. Ya la prueba, ¿no es cierto?, va produciendo fe, la prueba va produciendo y sacando a luz, ¿verdad?, las cosas que deben ser cambiadas, que deben ser transformadas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Entonces, el primer punto, ¿no es cierto?, que nos muestra el apóstol para ver la madurez o el crecimiento de una iglesia es observar la fe que hay en medio de la iglesia. El segundo punto que vemos allí dice, del trabajo de vuestro amor, ya, del trabajo de vuestro amor. Entonces, está diciendo, yo estoy mirando su fe, ahora estoy viendo su amor. Y la palabra amor, ¿no es cierto?, es un verbo, es una acción. Por eso dice, ¿no es cierto?, claramente ahí el versículo, ¿no es cierto?, el trabajo de vuestro amor. Es decir, el amor se debe demostrar, el amor es práctico, ¿no es cierto? Por eso también Santiago, ¿no es cierto?, el medio hermano del Señor Jesús, dice allí en Santiago, ¿no es cierto?, que nuestra fe debe ir acompañada por obras, ¿ya? Entonces, el amor, ¿no es cierto?, también es acción, ¿verdad? Nosotros tenemos a veces como una palabra cliché, ¿no es cierto? Dios te bendiga o te amo, hermano, ¿no es cierto? Pero el amor tiene que manifestarse con acciones concretas, ¿ya? Entonces, debe ser palpable, debe ser tangible. Entonces tenemos una fe que debe ir creciendo, ¿no es cierto? Hebreos dice que la fe, ¿no es cierto?, es la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que se espera, ¿verdad? Y tenemos acá el amor, ¿no es cierto?, que también en Corintios dice, ¿no es cierto?, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y por último, ¿no es cierto?, lo tercero que nos muestra, ¿verdad? Y de vuestra constancia en la esperanza, ¿ya? Esa esperanza que tenemos de la venida del Señor, ¿verdad? Tenemos esperanza y sabemos que Él va a venir, ¿verdad? Si estamos vivos, nuestros cuerpos van a ser transformados en un cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Y vamos a ascender a los cielos para poder ver al Señor, ¿verdad? Cuando vengan las nubes. O si estamos muertos, ¿no es cierto? En Cristo, dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero también con un cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Esa es nuestra esperanza, por eso estamos y servimos al Señor, porque si después de la muerte no hubiese nada, ¿no es cierto? Eh, Como los corintios señalaban en algún momento, no hay resurrección, entonces Pablo dice, bueno, cerremos esto y vámonos para la casa. ¿De qué sirve si no hay vida después de la muerte? Pero sabemos que hay resurrección, porque Cristo resucitó. Entonces el apóstol Pablo nos dice acá, ¿verdad? Que tenemos que preocuparnos de la fe, del amor y de la esperanza, ¿verdad? Y cuando leemos Primera de Corintios, ¿no es cierto? Dice, ¿no es cierto?, que el mayor de ellos, ¿no es cierto?, ¿verdad? Habla de que son los tres importantes, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos, dice, es el amor. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Porque claro, nosotros hoy vivimos por fe, pero cuando veamos al Señor cara a cara, ya no necesitaremos la fe, ¿verdad? Entonces, cuando se manifieste el Señor por segunda vez, ¿no es cierto?, en su segunda venida, o nosotros muramos y estemos en la presencia del Señor, ya no vamos a necesitar la fe, porque vamos a ver a Cristo, ¿verdad? Y también la esperanza, ¿verdad? Porque la esperanza es poder venir, ¿no es cierto?, y tener esta vida, este nuevo nacimiento, esta eternidad con el Señor. Y también allí, ¿no es cierto?, dijo un teólogo, la fe y la esperanza, ¿no es cierto?, allí en la eternidad o en la venida de nuestro Señor, se levantarán para morir, pero quien permanecerá para siempre es el amor, ¿ya? Entonces, estos tres son importantes, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque Juan también lo dice, ¿no es cierto?, que Dios es amor, ¿ya? Entonces, el amor no va a perecer, el amor no va a morir, sino que va a permanecer para siempre. Así que, queridos hermanos, con esta reflexión vamos a ir a la clase de hoy, ¿verdad? Que es primera y segunda de Tesalonicense, pero para ello, ¿verdad? Quiero compartirles un videito acá.
La primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Esta es probablemente la carta de Pablo más temprana que tenemos, y su trasfondo se encuentra en el libro de Hechos, cuando Pablo y su colaborador Silas fueron a la antigua ciudad griega de Tesalónica. Y después de tan solo un mes, hablándole a las personas sobre las buenas nuevas de Jesús, un gran número de judíos y griegos comprometieron su lealtad a Jesús y formaron la primera comunidad de iglesias ahí. Pero se estaban cocinando los problemas. El anuncio de Pablo de que el Jesús resucitado era el verdadero Señor del mundo trajo sospechas. Así que los cristianos en Tesalónica eventualmente fueron acusados de desafiar al César, el emperador romano, cuando decían que había otro rey, Jesús. Y esto llevó a una persecución tan intensa que Pablo y Silas tuvieron que huir de la ciudad. Y esto fue doloroso para ellos, porque amaban mucho a las personas que estaban ahí. Así que esta carta es el intento de Pablo de volver a conectarse con los cristianos en Tesalónica. Después, Pablo recibió un reporte de Timoteo diciendo que ellos estaban muy bien y que estaban floreciendo a pesar de la intensa persecución. Él diseñó la carta en base a dos movimientos principales. Primero, una celebración de la fidelidad de ellos hacia Jesús, y luego, un reto a seguir creciendo como seguidores de Jesús. Y entonces, estos dos movimientos están rodeados de tres oraciones. La carta inicia con una oración de acción de gracias. Los dos movimientos están unidos por una oración de transición, y luego la carta entera cierra con una oración final. Es un diseño hermoso. Pablo inicia dando gracias y celebrando la fe de los tesalonicenses, su amor por los demás y su esperanza en Jesús a pesar de la persecución. Él continúa relatando la historia de cómo se convirtieron, cómo ellos solían ser politeístas idólatras y cómo ellos estaban viviendo en una cultura donde todo en la vida estaba permeado por las instituciones y las prácticas que honraban a los dioses griegos y romanos. Y Pablo habla de cómo ellos dejaron a aquellos ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y cómo ahora están esperando la venida del Hijo de Dios desde el cielo. Así que, en una ciudad como Tesalónica, transferir tu lealtad hacia el Dios creador de Israel y al Rey Jesús tenía un costo: aislamiento de tus vecinos y hostilidad de tu familia. Pero para los tesalonicenses, el sobrecogedor amor de Jesús, quien murió por ellos, y la esperanza de su regreso, hacía que todo ello valiera la pena. Pablo luego hace un recuento de la historia de su misión en Tesalónica y de las queridas amistades que él formó allí con las personas. Aquí él usa metáforas realmente íntimas. Ellos lo trataron como su hijo y él se hizo como su madre. Y como su padre, él dice, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Pablo nos recuerda aquí que la esencia del liderazgo cristiano no se trata de tener poder o influencia. Es acerca de relaciones saludables y del servicio humilde y amoroso. Pablo les recuerda que jamás les pidió dinero. Él simplemente fue a amarlos y a servirles en el nombre de Jesús. Así que Pablo continúa reflexionándoles en la persecución que tienen en común, del mismo modo que Jesús fue rechazado y asesinado por su propio pueblo. Ahora Pablo está siendo perseguido por los judíos y los tesalonicenses están enfrentando hostilidad de sus vecinos griegos. Y Pablo obtiene un extraño consuelo al saber que los sufrimientos que juntos padecen son una manera de participar en la historia de la vida y resurrección de Jesús. Pablo luego comparte acerca de la angustia que experimentó cuando escuchó sobre las dificultades que los tesalonicenses enfrentaron después de que él y Silas huyeron. Así que él envió a Timoteo para apoyarlos y para ver cómo estaban. Y para su gozo, Timoteo descubrió que ellos continuaban con firmeza, eran fieles a Jesús, estaban llenos de amor por Dios y su prójimo, y deseaban tanto ver a Pablo, tanto como Pablo deseaba verlos a ellos. De manera que Pablo concluye con una oración por resistencia. Y lo que es genial es que aquí él introduce los temas que va a tratar en la segunda mitad de la carta. Él ora para que Dios haga crecer la capacidad de ellos de amar, que fortalezca su compromiso por la santidad. Según ellos, fundamentan sus esperanzas en el regreso del Rey Jesús. Así que él abre el segundo movimiento de la carta, retándolos a vivir una vida que sea consistente con las enseñanzas de Jesús. De manera que esto significa, primero que nada, un serio compromiso a la santidad y a la pureza sexual.
En contraste con la cultura promiscua y sexualmente destructiva que está a su alrededor, ellos deben seguir la enseñanza de Jesús de experimentar la belleza y el poder del sexo dentro del refugio de una relación de pacto matrimonial comprometida. Dios toma muy seriamente la impureza sexual, dice Pablo. Esta deshonra y destruye a las personas y a su dignidad. Seguir a Jesús también significa un compromiso de amar y servir a los demás. Así que Pablo les instruye sobre que los cristianos deben ser conocidos en la ciudad como personas confiables, que trabajan muy duro, no solo para ganar dinero, sino para generar recursos, tanto para sí mismos como para compartir generosamente con las personas en necesidad. Después de esto, Pablo trata varias preguntas que los tesalonicenses tenían respecto a la esperanza futura en el regreso de Jesús. Así que algunos cristianos en la iglesia habían muerto recientemente, muy probablemente asesinados como mártires, y sus amigos y familias se preguntaban acerca de cuál sería su destino cuando Jesús regresara. Así que Pablo deja claro que a pesar de su dolor y pérdida, ni siquiera la muerte puede separar a los cristianos del amor de Jesús. Cuando Él regrese como rey, Él traerá hacia sí mismo tanto a los vivos como a los muertos. Y Pablo aquí utiliza una imagen realmente genial. Usa un lenguaje que normalmente describiría la manera como un súbdito del César romano enviaría una delegación para recibir su llegada a la ciudad. Luego, Pablo aplica esta imagen a la llegada del Rey Jesús. Cristo también será recibido por una delegación de su pueblo, quienes se encontrarán con el Señor en el aire, le dan la bienvenida y lo escoltan de vuelta a este mundo, donde Él establecerá su reino de justicia y de paz. Pablo quiere entonces que los tesalonicenses vean cómo esta esperanza debe motivarlos a la fidelidad a Jesús. Así que Pablo se burla de la famosa propaganda romana que dice que es el César quien trae paz y seguridad. Por supuesto, la paz romana venía a través de la violencia, a través de esclavizar a sus enemigos y de la ocupación militar. Y Pablo advierte que Jesús regresará un día como rey y confrontará esta clase de injusticia. Los seguidores del Rey Jesús deben vivir en el presente como si ese día futuro ya estuviera aquí, a pesar de la oscuridad de la maldad humana a su alrededor. Ellos deben permanecer sobrios y alertas, mientras la luz del reino de Dios resplandece aquí en la tierra, tanto como en el cielo. Pablo concluye todas estas exhortaciones con una oración de esperanza, de que Dios permee sus vidas con su santidad, que los diferencie para que sean completamente devotos y sin culpa hasta el día del regreso del Rey Jesús. Primera de Tesalonicenses nos recuerda que desde el principio, el seguir a Jesús como Rey ha producido una manera de vivir contracultural o santa, y que esto a veces generará conflicto y sospecha entre nuestros vecinos. Pero la respuesta de los seguidores de Jesús a esta hostilidad siempre debe ser el amor, enfrentando la oposición con gracia y generosidad. Y esta manera de vivir está motivada por la esperanza en el reino venidero de Jesús que ya comenzó con su resurrección de entre los muertos. Así que de eso se trata Primera de Tesalonicenses: santidad, amor y esperanza futura. Bueno, mis hermanos, ahí tuvimos, ¿no es cierto?, un pequeño resumen de esta carta de Primera de Tesalonicense. Después vamos a ver, ¿no es cierto?, un PowerPoint, pero me gustaría, ¿no es cierto?, que vayan poniendo sus nombres allí, ¿verdad?, en el chat para que quede registrada su asistencia. Ya estamos grabando, así que ahí va quedando registrada la asistencia allí en el chat. Y bueno, quisiera primero que todo, ¿no es cierto?, que pudiéramos comentar un poquito sobre esto, ¿no es cierto?, el video que acabamos de ver, es un pequeño resumen de Primera de Tesalonicense, donde nos muestra, la verdad, lo primero que podemos ver aquí es que la gran mayoría, ¿no es cierto?, de la iglesia estaba compuesta ya por gentiles, ya no eran judíos como al principio, ¿no es cierto?, cuando recién nace la iglesia, sino que ya ahora eran mayoritariamente, ¿no es cierto?, gente gentil, ¿verdad?, que no era parte de los judíos. Y esto, ¿no es cierto?, traía un problema. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, estos gentiles venían, ¿no es cierto?, con un trasfondo de idolatría, de paganismo, ¿verdad? Se hablaba ahí también, ¿no es cierto?, de relaciones sexuales ilícitas, ¿no es cierto?, fornicación, adulterio, ¿verdad? Comían todo tipo de alimentos, ¿verdad?,
borracheras, orgías. Entonces, el Evangelio vino a cambiar, vino a transformar, ¿verdad? La vida radicalmente, ¿no es cierto?, de aquellos que realmente se convertían al Señor. Pero también, ¿no es cierto?, el apóstol tenía que prevenirlo, ¿no es cierto?, como esta perversión sexual, ¿no es cierto?, o esta sexualidad, ¿verdad?, que tenía que ser dentro de los marcos bíblicos, es decir, dentro del matrimonio, la sexualidad es bendecida, ¿no es cierto? Tiene un propósito de procrear, de que la tierra sea llena, pero fuera del matrimonio es pecado, ya sea, ¿no es cierto?, adulterio o fornicación. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, atiende ahí al liderazgo cristiano. La iglesia en Tesalónica estaba siendo perseguida, ¿ya? Entonces estaba sufriendo por la causa de Cristo. Entonces, por eso también, ¿no es cierto?, el apóstol realza, ¿no es cierto?, estas palabritas, fe, esperanza y amor, ¿ya? Entonces, cómo ellos estaban creciendo aún en medio, ¿no es cierto?, de esta persecución, ¿no es cierto?, que ellos estaban sintiendo, ¿verdad? Y valorar también, queridos hermanos, que hoy nosotros tenemos, ¿no es cierto?, esta libertad para servir al Señor. No sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo, algo que les llamó la atención del video que acabamos de ver para después pasar, ¿no es cierto?, ya a ver nuestro PPT. Hola, pastor, con el hermano Joan de acá de Los Ángeles. Me llamó un poco la atención de lo que argumentaba el video de la venida del Señor, de lo que habla Primera Tesalonicenses 4:13. La visión del video es como diferente a la visión que tenemos de arrebatamiento, ¿no? No para Eh, controversia, sino para aclarar un poco el... No, 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 porque mira, bueno, la segunda venida del Señor tiene dos etapas. Una etapa, ¿no es cierto?, que es la etapa donde Él viene a buscar a su pueblo, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, donde no le verá al mundo, ¿ya? Sino que Amén, eso sí. será. Y la segunda etapa es donde todo ojo le verá. Pero no sé en qué parte, hermano Joan, tú dices que hay como una discrepancia con lo que nosotros pensamos o creemos. En el video cuando muestra de que los muertos resucitan, en el video más que nada, pastor, ¿Ya? se ve como que si Cristo venía a morar ahí. No sé si es que me encantaría haberlo retrocedido, pero me acordé que no era, estábamos en vivo. Pero Ya, eh, pero va a quedar grabado ahí, pero en realidad no, muestra que nosotros seríamos llevados, seríamos arrebatados. Y en ese arrebato viene también y se lleva también a los que están muertos en Cristo. Así claro, eso que, es lo eh, que... Sí, amén, así gracias, que pastor. ya, mi hermano Joan. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario o agregar algo, hermanos? ¿No? ¿Todo bien? Ya, estamos claros entonces. Vamos en esta segunda clase, querido hermano, la tercera clase, vamos a ver las cartas pastorales de Pablo, es decir, esto sería el próximo lunes, Dios mediante. Y la cuarta clase veríamos la teología que hay en todas las cartas del apóstol Pablo, ¿ya? Por eso lo hicimos, ¿no es cierto? Recuerden que las cartas de Pablo I era como un análisis de las cartas, entonces nosotros lo hicimos en estos dos módulos y en la última clase veríamos la teología que encontramos en las cartas del apóstol. Así que vamos a ir entonces a compartir acá. Espérenme un poquitito. Aquí. Entonces, el día de hoy, estimados, vamos a ver primera y segunda de Tesalonicenses. También los vamos a ver, ¿no es cierto?, en paralelo. Entonces, si yo me olvido, antes de que termine la clase, vamos a ver también otro videito, ¿no es cierto?, de segunda de Tesalonicenses, porque a veces se me olvida, pero lo tengo ahí también para que ustedes lo puedan tener. ¿Ya? Vamos a ver entonces hoy estos dos libros, primera y segunda de Tesalonicenses, viendo una introducción y el trasfondo, como lo hemos hecho también en las otras cartas, ¿verdad? El tema de ambas cartas, el autor, el lugar, la fecha y también, ¿no es cierto?, a quién les escribe. Bueno, ahí veíamos en el video, ¿no es cierto?, que estas cartas vienen a ser Primera Tesalonicenses, una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo. Ya el contenido de cada una de estas, un resumen y también algunas palabras claves, grandes doctrinas,
pasajes famosos, ¿ya? Entonces, para que ustedes también lo tengan ahí. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una vez más, ¿no es cierto?, este mapita, ¿no es cierto?, ya nos es familiar, porque acá tenemos Asia, ¿no es cierto?, Asia Menor, donde están las 7 iglesias a las cuales le escribe, ¿verdad?, el apóstol Juan, ¿verdad? Y tenemos también aquí parte ya, ¿no es cierto?, de Grecia o Macedonia, ¿verdad? Donde teníamos ahí a Filipos, que fue, ¿no es cierto?, la primera iglesia, ¿verdad? O el primer convertido en a Europa, ¿ya? Y Tesalónica queda muy cerca de Filipos, ¿ya? Ahí está, entre Berea, Tesalónica está allí y está Filipos también, ¿ya? Entonces, esta es la iglesia, ¿no es cierto?, que hoy dice se llama Salónica, era una ciudad de la región de Macedonia o Grecia. Su fundador fue Casandro, el 318 antes de Cristo, es decir, que era una ciudad también joven, relativamente joven, ¿ya? Y un oficial al mando de Alejandro el Grande asesinó a Olimpia, madre de Alejandro, porque se le opuso y habiendo derrotado a su ejército, se casó con la media hermana de Alejandro o hija de Felipe por razones políticas. El nombre de ella era Tesalónica y por eso, ¿no es cierto?, le puso a esta ciudad ese nombre. Roma conquista Macedonia y la divide en 4 y Tesalónica fue capital de Macedonia, ¿ya? Principalmente dice compuesta por gentiles, pero había también muchos judíos atraídos por el comercio, ¿ya? Estos judíos que estaban dispersos, ¿no es cierto?, por todos lados, también estaban allí en Tesalónica. Ahora, ¿cuándo se funda esta iglesia? Durante el segundo viaje misionero, alrededor del 50 después de Cristo, Pablo viajó unos 160 kilómetros desde Filipo hasta Tesalónica, ¿ya? Pasando primero por Anfípolis y por Apolonia. Como era su costumbre, dice, al llegar a una ciudad, Pablo fue a predicar a la sinagoga de los judíos. Pablo disputaba, ¿no es cierto?, con los judíos de Tesalónica en relación a las escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, siempre hacía esto el apóstol Pablo. Recuerden ustedes que siempre buscaba una sinagoga, que la sinagoga era de los judíos, ¿verdad? Y ahí él iba, ¿no es cierto?, a predicar y a enseñar, ¿no es cierto?, de este Mesías que habían rechazado. Y después que muchas veces, ¿no es cierto?, lo echaron de la sinagoga, él comenzaba, ¿no es cierto?, a hablarle a todos los gentiles, ¿ya? Entonces, él llegó allí, empezó a disputar con los judíos también en Tesalónica sobre las escrituras del Antiguo Testamento, de la muerte de Cristo, de su resurrección, con el fin de demostrar, ¿no es cierto?, que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Algunos judíos creyeron, enseguida prosélitos griegos, ya estos prosélitos, ¿no es cierto?, son griegos, son de otra nacionalidad que se convierten al judaísmo, ¿ya? ¿Se acuerda que lo vimos en clases anteriores? Entonces, un prosélito era un griego, era, ¿no es cierto?, un romano que quería hacerse judío, tenía que circuncidarse y tenía que bautizarse para poder ser parte del pueblo de Dios, o de los judíos o de los israelitas. Entonces, estos prosélitos griegos y mujeres principales de la ciudad también se convirtieron, ¿verdad? Y reconocieron a Jesús como el Mesías que ellos tanto esperaban, ¿ya? Y ahí entre estos nuevos gentiles se menciona a Jasón, a Gayo, a Aristarco y también a Segundo, ¿ya? El ministerio fue notorio entre los judíos de Tesalónica, quienes se llenaron de envidia y provocaron desorden en la ciudad, ¿ya? Y así como también, ¿verdad? En Filipos tuvo que salir Pablo, también acá tiene que salir rápidamente de la ciudad. Así que salieron de allí para evangelizar a Berea, ¿verdad? En Berea Pablo tuvo una experiencia similar a la de Tesalónica, con muchas conversaciones seguidas de hostilidad, así que los creyentes sacaron a Pablo de la ciudad, saliendo hacia Atenas, mientras Silvano o Silas, ¿no es cierto?, y Timoteo estaban en Berea. Ya recuerden ustedes que Sila fue quien acompaña al apóstol Pablo en el segundo viaje misionero, ya después que se separan del primer viaje, ¿no es cierto?, de Bernabé, porque Bernabé quería viajar con Juan Marcos, ¿verdad? Y, ¿verdad? Él toma a Silas y Bernabé se va con Juan Marcos. Ellos se volvieron a encontrar con Pablo en Atenas y desde donde Timoteo fue luego enviado de vuelta a Tesalónica, ¿no es cierto?, para saber qué es lo que estaba pasando la iglesia en aquel lugar. Aparentemente Silas dice viajó posteriormente desde Atenas a Filipos
mientras Pablo viajaba solo a Corinto. Ya Pablo escribió la primera carta a los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? En respuesta al buen reporte que trajo Timoteo a Pablo cuando se encontraron en Corinto, ¿ya? Entonces, cuando él se encuentra con Timoteo en Corinto, recibe buenas noticias y escribe desde allí posiblemente, ¿no es cierto?, esta carta primera de Tesalonicenses. Ahora, ¿cómo se funda esta iglesia? Dice que el segundo viaje misionero, 1 o 2 años más tarde, ya esta vez Pablo tomó a Silas con él, fueron por tierra desde Antioquía, revisitando las iglesias establecidas en el primer viaje, y se unieron a Timoteo en Listra. De esta región fueron a la costa de Troas, y de allí zarparon a la parte norte de Grecia, entrando por Filipos. De Filipos fueron a Tesalónica, luego a Berea, luego a Atenas, hasta que llegaron a Corintio, donde permanecieron por 18 meses. Y desde la costa de Corintio tomaron un barco para cruzar hasta Éfeso, luego cruzaron el Mediterráneo hasta Cesarea, y de Cesarea fueron a Jerusalén, Damasco, y finalmente regresaron hasta Antioquía. Entonces, en este segundo viaje misionero, el apóstol, ¿no es cierto?, levanta la iglesia allí en Tesalónica. Había pasado, dice, muy poco tiempo desde que Pablo salió de Tesalónica, pasando por Berea, Atenas, y ahora estaba en Corinto. El reporte que le llevó Timoteo fue muy positivo, pero Pablo aún estaba preocupado porque había dejado muy pronto a esta nueva iglesia de manera providencial. Eran nuevos creyentes y estaban en persecución y necesitaban instrucción eclesiológica y escatológica, ¿ya? Es decir, doctrina de la iglesia y doctrina, ¿no es cierto?, de los eventos futuros o eventos finales, ¿ya? Entonces, el apóstol Pablo se ve la necesidad, ¿se acuerda que decíamos que las cartas o las epístolas nacen por una ocasión? Entonces, al enterarse de la situación de la iglesia, él, ¿no es cierto?, escribe esta carta para ordenar todo lo que tiene que ver con la iglesia, pero también, ¿no es cierto?, para hablar, ¿no es cierto?, de estos eventos futuros que son también muy importantes. Ahora, el tema central de ambas epístolas, ya de primera y segunda de Tesalónica, dice que ambas cartas son conocidas como las epístolas escatológicas, ya se les llama escatológicas porque hablan de eventos futuros o de acontecimientos finales. Aunque debemos reconocer, dice que tratan bastante el tema del orden también dentro de la iglesia, por eso también, ¿no es cierto?, en la diapositiva anterior veíamos que también tocaba la doctrina de la iglesia o eclesiología, ya que se trataba, dice, de una iglesia muy joven que requería instrucción básica en cuanto al orden de la iglesia, ¿ya? Y esto es importante, queridos hermanos, porque nos permite, ¿no es cierto?, darnos cuenta cómo la iglesia, ¿no es cierto?, del primer siglo necesitó de estas cartas. Por eso también, ¿no es cierto?, estas cartas, como decía la carta a los colosenses, sea leída, ¿no es cierto?, en la Odisea, y la de la Odisea sea leída en Colosa, ya significaba que ellos copiaban, ¿no es cierto?, estas cartas porque tenían una pureza, ¿no es cierto?, doctrinal, porque era entregada o dada por el mismo apóstol, y les enseñaba, ¿no es cierto?, y les ponía base, porque la iglesia estaba naciendo, estaba creciendo, ¿verdad? Y necesitaba de esta orientación y de esta dirección. Recuerde que también ya muchos apóstoles ya no estaban presentes, entonces el apóstol Pablo pasa a ser, ¿no es cierto?, una columna importante dentro de la iglesia allí en los gentiles, ¿ya? Por eso él se llama el apóstol a los gentiles y pone instrucción, pone base sólida, ¿no es cierto?, para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia se pueda desarrollar, ¿ya? Los problemas que trata Pablo en esta epístola son completamente diferentes a los que menciona en la carta a los de Gálatas. Ya son problemas de recién convertidos gentiles más que problemas de creyentes judíos. Ya recuerde que en Gálatas, ¿no es cierto?, él les tira la oreja a los creyentes porque estaban volviéndose a las leyes, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, especialmente, ¿no es cierto?, a ritos, ceremonias, ¿verdad?, que ya no tenían que ellos cumplir como cristianos o como hijos de Dios, ¿ya? Entonces, les hablaban de la circuncisión, del día de reposo, de no comer ciertos alimentos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, allí, ¿no es cierto?, ataca a esa
doctrina del judaísmo o de los judaizantes, ¿verdad? Pero acá es distinto, son gentiles recién convertidos, ¿no es cierto? Que tenían problemas, ¿no es cierto?, con la fornicación, ya que era parte, ¿no es cierto?, de su adoración, ya en la adoración a Diana de Éfeso, la adoración a Artemisa, tenía que ver con sacerdotisas que se prostituían, sacerdotisas llamándole así, ¿no es cierto?, del templo, que se prostituían para, ¿no es cierto?, en beneficio de traer ofrendas, ¿verdad?, a la diosa a la cual ellos servían. Entonces había pecado sexual, había adulterio, había fornicación, pero también otro pecado que había, ¿no es cierto?, era el pecado de la pereza, porque cuando nosotros analizamos, queridos hermanos, ¿no es cierto?, la vida, ¿no es cierto?, del judío o las normas que hablan, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que regían a los judíos, les instaba, ¿no es cierto?, a ellos a trabajar, ya solamente podían descansar, ¿verdad?, el día de reposo y dedicarlo al servicio de Dios, pero ellos, ¿no es cierto?, tenían una cultura de trabajo, tenían una cultura también, ¿no es cierto?, de pureza sexual. Ellos sabían que tenían que casarse solo con miembros de las tribus de Israel, no podían contaminarse con otros países, con otras naciones, y tenían que llegar también, ¿no es cierto?, en pureza al matrimonio. Ya también era muy importante, especial para las mujeres, de llegar vírgenes al matrimonio, no así los gentiles, ya que dentro de su adoración y su servicio a estos dioses paganos, ¿no es cierto?, estaba la fornicación o las relaciones sexuales. Entonces, la fornicación era un pecado predominante allí, ¿verdad?, en los gentiles, y también la pereza, ¿no es cierto?, el no trabajar, y por eso también, ¿no es cierto?, después en segunda de Timoteo, Pablo le tira la oreja a algunos que dejan de trabajar porque dicen, bueno, el Señor viene, si el Señor viene, ¿para qué voy a trabajar? ¿Ya? Pero había que seguir comiendo, ¿ya? Entonces ellos, ¿qué hacían? Empezaban a ir a visitar a los hermanos y ahí comían, y Pablo dice, bueno, el que no trabaja, no coma, ¿ya? Entonces, qué interesante, ¿no es cierto? Ahí tenemos un poquito la teología del trabajo, ¿ya? A veces no hablamos mucho de eso, pero nosotros también servimos a Dios a través de nuestro trabajo. En el trabajo usted honra al Señor, ¿no es cierto?, siendo el mejor trabajador, haciendo bien su trabajo, ¿no es cierto?, sea cual fuera ese trabajo, ¿ya? Entonces la pereza era un pecado poco visto en las comunidades judías, ya que la ley se inculcaba desde temprana edad a los niños, y estos tipos de pecados eran refrenados desde la juventud. Entonces ellos estaban diseñados para trabajar, ¿verdad?, para guardarse de la fornicación, del adulterio, pero no los gentiles, donde, ¿no es cierto?, estaba llegando el evangelio. Los gentiles, por el contrario, no tenían este tipo de formación. Como los judíos, las relaciones sexuales se practicaban de acuerdo a la conveniencia de cada quien, no de acuerdo a lo que decía la ley de Dios, y por eso Pablo exhorta, dice a los tesalonicenses, en cuanto a la pureza sexual, ¿ya? A guardarse en lo que tenía que ver, ¿no es cierto?, con el sexo opuesto, ¿ya? El guardarse para el matrimonio, ¿ya? Porque el matrimonio es algo puro, es algo santo, establecido por Dios, ¿verdad? Pero también, ¿no es cierto?, el desafío es que el hombre y la mujer puedan llegar a este desafío tremendo del matrimonio, ¿verdad? Vírgenes, ya guardándose para el esposo, guardándose, ¿no es cierto?, para la esposa, ¿ya? Entonces, Pablo, ¿no es cierto?, les dice y les exhorta, ¿no es cierto?, en cuanto a la pureza sexual, a trabajar industriosamente y a conducirse con prudencia para con los de afuera. Entonces les dice, guarden su testimonio, ya que el mundo no tenga nada que decir de ustedes, ya guárdense sexualmente, guárdense siendo trabajadores laboriosos, ¿verdad? Y que nadie tenga que apuntarles a cada uno de ustedes. En cuanto al tema escatológico, ¿no es cierto? Aunque Pablo había hablado ya con ellos anteriormente, ellos tenían dudas en cuanto a los que habían muerto en Cristo, ya al momento de la segunda venida, y también en cuanto a las ocasiones y los tiempos de ese glorioso evento, ¿ya? Entonces ellos decían, ¿qué pasa con los muertos? ¿Ya? ¿Qué pasa con los muertos en Cristo? ¿Qué pasa con la segunda venida? Algunos incluso decían que ya el Señor había venido, ¿ya? Entonces ellos se habían quedado, o ellos no sabían qué pasó. Cristo vino, nos dejó, ¿qué? Entonces le hacen esta pregunta, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo. Entonces vamos con primera de Tesalonicenses. El tema central, dice,
Es alabanza de parte, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo por la firmeza, en verdad estaban siendo perseguidos, y crecimiento de una nueva iglesia gentil en medio de la persecución. Y corrección de ciertos errores que habían surgido entre ellos en aspectos del orden eclesiástico y escatológico. ¿Ya? Entonces, les anima, ¿no es cierto?, les alaba, pero también, ¿no es cierto?, les corrige por estos errores que habían dentro de la iglesia, una iglesia que estaban haciendo. También tiene allí un tema apologético o defensa de la fe, donde Pablo defiende su relación con la iglesia en el momento de su nacimiento y como él predicó el evangelio en medio de gran oposición. Aparentemente Pablo había sido difamado por algunos que decían que él, ¿no es cierto?, era algún engañador, que solo predicaba para tener alguna ganancia deshonesta o mercenaria. Es decir, ya se habían levantado, ¿no es cierto?, falsos profetas, falsos maestros, falsos enseñando que el apóstol Pablo no era un apóstol, ¿verdad? Y que además, ¿no es cierto?, quería obtener ganancias allí, ¿verdad?, de esta iglesia. Un tema eclesiástico también allí dando, ¿no es cierto?, o describiendo el retrato de una iglesia sana en crecimiento, ¿ya? Entonces dice, la iglesia, ¿cómo crece? A través de la fe, a través del amor, a través de la esperanza. Un tema pastoral dando ejemplo de su amor, ¿verdad? Y relación como pastor con sus ovejas. Esta preocupación de que, ¿no es cierto?, nada alterara, ¿verdad?, las verdades y las doctrinas que el apóstol les había señalado y que también vuelve a recalcar a través de esta carta. Un tema escatológico, viendo los eventos del futuro y la esperanza de la iglesia, siendo el Señor viene, ya Cristo viene a buscarnos, ¿verdad? Viene a buscar a su iglesia. Y un tema misionero relacionado, dice, a la proclamación del Evangelio y también, ¿no es cierto?, la fundación de las iglesias, ¿ya? De no solo quedarnos en esa ciudad, sino que poder salir y llevar, ¿no es cierto?, hasta el fin del mundo esta palabra, estas buenas noticias, ¿verdad? Y fundar otras nuevas iglesias, ¿ya? Entonces también es un desafío, ¿verdad?, para nosotros hoy como iglesia, ¿verdad?, de proclamar el Evangelio a toda criatura, pero también, ¿no es cierto?, a fundar nuevas iglesias. Ahora, el tema de segunda de Tesalonicense, también hay acciones de gracia, en el otro había alabanza, ¿verdad?, de Pablo por el crecimiento en amor, en fe, ¿verdad? Y ahora recalca otra cualidad que es la paciencia. En la otra anterior, en la primera, era la fe, el amor y la esperanza. Acá el amor, la fe y la paciencia de los hermanos de Tesalónica y algunas aclaraciones adicionales respecto a la doctrina de la segunda venida del Señor, ya explicando los acontecimientos alrededor de este evento, advirtiendo contra el andar desordenado y su consecuente disciplina en la iglesia. Lo que comentábamos hace un momento, es decir, muchos dejaron de trabajar diciendo cómo el Señor viene, para qué trabajo, para qué estudio, y yo me acuerdo muchos, unos 20 o 30 años atrás, nosotros como iglesia también decíamos lo mismo, hermano, no se prepare, no vaya a la universidad, no trabaje porque el Señor viene, no haga negocios, ¿verdad? Y ahora todos, ¿no es cierto?, lamentablemente quieren hacer negocios, todos quieren ir a la universidad y nadie quiere obedecer al llamado del Señor, nadie quiere ir al ministerio, ¿ya? Entonces, dos extremos que no nos hace bien, ¿verdad? Debemos vivir, dijo un predicador, como si el Señor viniera hoy mismo, en santidad, en integridad, ¿verdad? Sabiendo que la trompeta puede sonar en cualquier momento y poder estar limpios, puros, preparados para escuchar el llamado del Señor, pero debemos proclamar o debemos programarnos ya o prepararnos como si el Señor viniera en 100 años, ¿ya? Entonces, usted se proyecta como si el Señor viniera en 100 años, pero vive como si el Señor viniera en el día de hoy, ¿ya? Entonces, tremendo. Amplía, dice, el tema de la segunda venida del Señor, aclarando que no vendrá sin que antes ocurran ciertos acontecimientos. ¿Ya? Entonces esto es tremendo, hermano, porque han pasado 2000 años y hemos visto a través de la palabra, ¿no es cierto? Y también de lo que está pasando alrededor del mundo, cómo las profecías se han ido cumpliendo una tras otra, ¿ya? Ahora, el día y la hora nadie lo sabe, pero sí tenemos algo claro y seguro, que el Señor viene a buscar a su iglesia. Amonesta
a los que andan desordenadamente, demandando a la iglesia que ejerzan disciplina para con esto. Entonces también le dice, bueno, aquellos que están desordenados, que no quieren trabajar, hay que disciplinarlos. No tienen que comer, ya, porque ellos pasaban de casa en casa, ¿no es cierto?, para poder recibir de estos alimentos. Ahora ahí tenemos, ¿no es cierto?, esta cronología que la hemos visto en todas las cartas del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, cuando él se convierte, 34, después, ¿verdad?, este tiempo que él pasa, ¿verdad?, allí en Arabia, en Jerusalén, en Antioquía, ¿verdad?, y recién en el 47 tiene su primer viaje misionero, es decir, desde su conversión, ¿verdad?, pasa 3 años después en el desierto, ¿verdad?, recién en el 47 hace su primer viaje misionero, es decir, pasaron más de 10 años, 13 años aproximadamente, para que el apóstol fuera enviado, ¿no es cierto?, como este misionero a los gentiles. Entonces tuvo que haber una preparación, una capacitación, y en este segundo viaje misionero, que aproximadamente dura 3 o 4 años, 48 al 51, él escribe esta primera carta, ¿no es cierto?, y segunda carta, ¿verdad?, a los hermanos de Tesalónica, ¿ya? Así que son una de las primeras cartas, ¿no es cierto?, que escribe allí, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo. Aproximadamente, ¿no es cierto?, muere en el 67, 68, 66, dicen por ahí, ¿verdad?, donde Nerón, ¿no es cierto?, le quita la vida, ¿no es cierto?, a nuestro querido apóstol Pablo. Ahora, propósitos, el propósito para primera y segunda de Tesalonicenses, ¿verdad?, en común, era una iglesia muy joven que tenía que madurar y que tenía que expandirse, que tenía que avanzar, que tenía que crecer. Ya la presión y la persecución también habían aumentado, es decir, había una persecución fuerte a la iglesia allí en Tesalónica, y la semilla de la falsa doctrina concerniente a la venida del Señor se había sembrado, y algunos andaban desordenadamente por no tener una adecuada comprensión sobre este tema. Pensaban que la venida de Cristo era algo tan inminente que algunos dejaron de trabajar, ¿ya? Lo que comentábamos en la diapositiva anterior. Ahora, propósito específico para Primera de Tesalonicenses, animar a la iglesia en Tesalónica por su crecimiento, ¿verdad? Contestar falsos alegatos allí, ¿verdad? De estos hombres impíos que, ¿no es cierto?, minaban la labor, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo. Consolar también al rebaño que estaba siendo perseguido, expresando su gozo por la fe que mantenían en medio de la dificultad, recordándoles la importancia, ¿no es cierto?, de la pureza moral y sexual, condenando al estilo de vida holgazán o de pereza, corrigiendo, dice, un entendimiento incorrecto de los eventos proféticos, eliminando tensiones dentro del rebaño y exhortando al rebaño en los fundamentos de la vida cristiana. Ahora, propósitos específicos para Segunda de Tesalonicenses: incentivarlos a preservar en medio de la persecución, perdón, a perseverar, no a preservar, a perseverar en medio de la persecución, animarlos, ¿no es cierto?, que se mantuvieran fieles en medio de ese tiempo de conflicto y de persecución. Aclarar la verdad sobre la venida de Cristo y los eventos que le anteceden, corrigiendo la falsa enseñanza de que algunos ya señalaban que Cristo ya había venido. Para quitar, dice, la equivocación respecto a que el día del Señor está cerca. Es decir, ellos lo veían tan inminente que dejaron, ¿no es cierto?, hasta de trabajar. Reprensión también y confrontación, ¿verdad?, a los ociosos que andaban desordenadamente, ¿verdad?, tomando esta doctrina que, ¿no es cierto?, decían el Señor viene, así que no trabajamos, queremos esperarlo, ¿verdad?, y nos preparamos para ello, ¿ya? Entonces, el apóstol tiene que escribir esta segunda carta y decirle, tienen que trabajar, ya el que no trabaja no puede comer. Contenido de Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Dice saludos y acción de gracias por su conversión y fe continua. Ya capítulo 2, Pablo explica su conducta hacia ellos y su profundo deseo de verles de nuevo, ya que tuvo que salir rápidamente por la persecución. El informe de Timoteo y el deleite de Pablo al escucharlo en el capítulo 3. Y el capítulo 4, viviendo para agradar a Dios, ya les motiva, ¿no es cierto?, que ellos sigan viviendo agradando al Señor. El capítulo 4, 13 al 5, habla sobre la segunda venida de Cristo. Y en el capítulo 5, 12
¿verdad? Habla de las instrucciones finales y también la oración, ¿ya? Ahora ahí tenemos un pequeño resumen, ¿verdad? De la primera carta, ¿no es cierto?, de Tesalonicenses. Dice, Pablo inicia su carta con un saludo y acción de gracias, que fue el que leímos, ¿no es cierto?, al comenzar la clase, por la conversión y el celo de los hermanos ahí en Tesalónica. ¿Ya? Es decir, a pesar de la persecución, ellos se mantenían fieles, ¿verdad? Ellos tenían fe y esa fe iba aumentando. Pasando entonces, dice, a repasar y a defender su ministerio entre ellos, ¿ya? Hablando del efecto que ese ministerio tuvo entre los creyentes, ¿ya? Tiene que defender su apostolado, ¿ya? Debido a estos hombres, ¿no es cierto?, que cuestionaban, ¿verdad?, el actuar del apóstol Pablo. Pablo dice, revela el amor y la preocupación constante que tiene por la iglesia en Tesalónica, por lo cual ora por ellos en el capítulo 3. En el capítulo 4 vemos una sección dedicada a la instrucción, en la cual Pablo les habla de la necesidad de la santidad. Recuerde que ellos venían, ¿no es cierto?, de un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, ¿no es cierto?, de pecados sexuales, de idolatría, de borrachería, ¿ya? Entonces le habla, ¿no es cierto?, de la santidad, del amor fraternal, ¿ya?, entre los hermanos, y también de una conducta ordenada, ¿ya? Ya que, ¿no es cierto?, los gentiles o los no convertidos vivían una vida tenían una conducta muy desordenada, ¿ya? También les habla del consuelo que se deriva de la esperanza del regreso del Señor. Entonces, le dice, tengan esperanza y gozo porque el Señor viene, ¿ya? Y la necesidad, dice, de permanecer alertas y en calma en vista de su regreso, ¿ya? Si tengan paciencia porque Él viene. Finalmente, Pablo dice, da una serie de breves exhortaciones hasta que concluye con una oración que algunos pedidos finales y también, ¿no es cierto?, una bendición, ¿ya? Que era como típico del apóstol Pablo. Ahora, contenido de Segunda de Tesalonicenses, saludos de acción de gracias y oración, la segunda venida y el hombre de pecado, ¿ya? Este hombre, ¿no es cierto?, que detiene, entre comillas, ¿no es cierto?, algo lo detiene acá. O sea, algunos dicen es la iglesia, otros dicen es el Espíritu Santo. Bueno, lo vamos a ver ahí en segunda de Tesalonicenses. Aliento y petición de oración y advertencia contra la pereza, ¿ya? Entonces teníamos ahí este pecado, ¿no es cierto?, de impureza sexual y también este pecado, ¿verdad?, fuerte de la pereza o la holganacería, ¿ya? Resumen de segunda de Tesalonicenses, Pablo comienza, dice, con una nota de aliento, dando gracias a Dios por el incremento de la fe y el amor de los hermanos de Tesalónica, notando que este proceso de crecimiento ha sido adquirido en medio de persecuciones. Por eso habla de la paciencia que han tenido, ¿ya? Porque la paciencia les ha permitido, ¿no es cierto?, soportar esta preocupación, esta persecución de parte, ¿no es cierto?, de estos gentiles, ¿verdad?, que estaban persiguiendo a la iglesia allí. Pablo asegura, dice a sus lectores, que la posición de perseguidor y perseguido será invertida en el tiempo del regreso de Cristo, quien dará descanso a sus santos afligidos y dará castigo eterno a aquellos que los han atribulado. ¿Ya? Entonces les habla de los acontecimientos futuros, ¿verdad? De que vendrá el tiempo en que también el Señor va a juzgar, ¿no es cierto?, a aquellos que no recibieron al Señor. Esto abre, dice, paso a la sección principal de la carta que trata del día del Señor, es decir, el día de la manifestación gloriosa de Jesucristo, cuando venga por segunda vez a la tierra a buscar a los suyos y a juzgar a los enemigos. ¿Ya? Entonces el día del Señor para algunos va a ser un día de alegría, de gozo, donde vamos a estar con el Señor, pero para otros, ¿no es cierto?, va a ser aquellos que no recibieron a Cristo un día de juicio, ¿no es cierto?, y de condenación. Las señales que anuncian la llegada de ese gran día son la apostasía. ¿Ya? Apostasía significa negar deliberadamente la fe, abandonar la fe, ¿ya? Y la revelación del hombre de pecado, ¿ya? Entonces, estas dos señales son muy importantes, hermanos, porque hoy hemos visto como muchos cristianos se han apartado, ¿no es cierto?, y han negado la fe, ¿ya? Y no solo cristianos, hemos visto a líderes, hemos visto a pastores que han dejado
¿verdad? No solo el ministerio, sino que muchas veces también ha abandonado la fe. Y eso es tremendo porque eso es una luz de alerta, ¿no es cierto?, de esta apostasía, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, este misterio o, ¿no es cierto?, de iniquidad que está allí, este hombre de pecado, ¿no es cierto?, que se puede manifestar en cualquier momento. En la soberanía de Dios, dice, y en su providencia existe una influencia que restringe y evita que este ministerio de iniquidad logre el dominio supremo e impío. Entonces, hermanos, imagínense cómo está el mundo hoy y la iglesia está en medio de ella, el Espíritu Santo sigue estando y obrando. Entonces, ¿cómo estaría y cómo va a ser ese tiempo en que la iglesia sea quitada, ¿no es cierto?, del mundo? El Espíritu Santo cambie su función, porque ya no va a trabajar con la iglesia, sino que va a trabajar con el pueblo de Dios, con los judíos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en el mundo? Si hoy vemos tanta maldad, tanta iniquidad, ¿verdad? ¿Cómo eso se va a extender, ¿verdad?, de una manera exponencial, ¿ya? Entonces, hay algo que detiene a esta fuerza de pecado, de iniquidad, hasta que se cumpla el tiempo y el Señor permita, dice, que el mal sea totalmente manifestado. Entonces, venga el Señor Jesucristo para dar una rápida retribución al anticristo, destruyéndole con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca, ¿ya? Entonces, estos son temas escatológicos, ¿no es cierto?, de los eventos futuros de los últimos tiempos. La última sección de la carta, dice, se caracteriza por una mezcla de acciones de gracia y amonestaciones, sobre todo amonestaciones a los ociosos, a los entrometidos y recalcitrantes, que son un mal testimonio para la iglesia y deben ser disciplinados, ¿ya? Entonces, estos que andan desordenadamente, ¿verdad?, que dejaron de trabajar, que andan, ¿no es cierto?, como dicen por ahí vulgarmente, pegando en la pera, en la casa de los hermanos, ¿verdad? Son llamados, ¿verdad?, a la atención, ¿verdad?, que tienen que trabajar y no tienen que aprovecharse, ¿no es cierto?, de los hermanos en la iglesia. Los creyentes deben esperar al Salvador de manera serena y diligente, ¿ya? Entonces, que el Señor nos ayude también, ¿verdad?, porque podemos mirar cómo todas estas cosas se están cumpliendo, ¿no es cierto?, en este tiempo, ¿verdad?, de una manera exponencial. Vemos la maldad cómo aumenta, ¿verdad? Y también estamos viendo lamentablemente cómo algunos están apostatando y están abandonando la fe. Hermanos, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario que quieran hacer con lo que hemos visto hasta aquí de Primera de Tesalonicense y también en paralelo con Segunda de Tesalonicense? ¿No? ¿Nada? Entonces, queridos hermanos, bueno, queridos hermanos, continuamos entonces, ¿verdad?, con este estudio a Primera y Segunda de Tesalonicense. Y para ello vamos a tener que La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. No mucho tiempo después de escribir Primera de Tesalonicenses, Pablo recibió un reporte sobre los cristianos en Tesalónica, de que los problemas que él había tratado en esa carta no solo habían continuado, sino que habían empeorado. Las persecuciones se habían intensificado y los cristianos tesalonicenses estaban confundidos y atemorizados respecto al regreso de Jesús. Así que Pablo envió esta breve carta que está diseñada para tener 3 secciones que abordan los 3 problemas en esta iglesia. Pablo primero ofrece esperanza en medio de su persecución continua y ofrece claridad acerca del venidero día del Señor. Y luego, finalmente, él reta de manera muy específica a las personas ociosas que se negaban a trabajar con normalidad. El final de cada una de estas secciones está marcado claramente con una breve oración final. Pablo inicia con una oración de acción de gracias por el continuo amor y fidelidad de los tesalonicenses y específicamente por su perseverancia. Él se ha enterado de que sus vecinos griegos y romanos, y quizás hasta los judíos, han intensificado la persecución de estos cristianos. Son una minoría religiosa que se enfrenta a una violenta opresión, y Pablo está preocupado de que ellos podrían dejar de seguir a Jesús si la cosa se ponía peor.
Así que Pablo les recuerda, como lo hizo en la primera carta, que su sufrimiento, por estar asociado con Jesús, es una manera de participar en el reino de Dios. Jesús fue coronado como rey por su sufrimiento en la cruz, así que sus seguidores mostrarán su victoria sobre el mundo imitando la perseverancia no violenta y paciente de Jesús. Pablo también les recuerda que esto no durará para siempre. Cuando Jesús regrese, Él traerá su justicia y la aplicará a aquellos que los han oprimido y derramado sangre inocente. Específicamente, Él dice que su castigo será la exclusión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo aquí no especula sobre el destino de aquellos que rechazan a Jesús, excepto para decir que a lo largo de sus vidas no quisieron tener nada que ver con Jesús, y al final van a obtener lo que desean, ser distanciados de una relación con su Creador y Rey. Y para Pablo, esta es la peor de las tragedias, elegir la separación de Jesús, la fuente de toda vida y amor, es abrazar tu propia perdición. Él cierra esta idea orando para que Dios use sus sufrimientos para traer un profundo cambio de carácter dentro de ellos, de modo que sus vidas honren el nombre de Jesús. Pablo entonces pasa a tratar un asunto específico relacionado con el regreso de Jesús y el día del Señor. Alguien en la comunidad de la iglesia en Tesalónica había estado esparciendo información equivocada a nombre de Pablo, diciendo que el acto final de justicia de Dios sobre la maldad humana, el día del Señor, estaba sobre ellos, que ya había llegado. Y esta gente probablemente habían estado prediciendo fechas sobre el final de todas las cosas y estaban asustando a otros cristianos. Y puedes darte cuenta de por qué. Debido a la intensa persecución, eran vulnerables a que alguien dijera que Jesús ya había venido como ladrón en la noche. Ellos habían sido dejados atrás. Quizá Jesús abandonó a los tesalonicenses en su sufrimiento. Estas palabras realmente molestan a Pablo. Están distorsionando su enseñanza. El regreso de Jesús nunca debería inspirar miedo, sino más bien esperanza y confianza. Pablo les recuerda todo lo que les enseñó acerca del regreso de Jesús cuando estaban en la ciudad, y aquí les ofrece un breve resumen. En realidad, esta explicación es demasiado corta. Este párrafo tiene muchos enigmas y problemas de interpretación, pero lo que está claro es que Pablo cita el conocido tema de los profetas Isaías y Daniel, de que los reinos de este mundo continuarán produciendo gobernantes que se rebelan contra Dios, como lo hicieron antes Nabucodonosor o el rey del norte. Estos líderes se habían exaltado a sí mismos, asignándose autoridad divina. Y para Pablo, estos antiguos reyes y profecías nos proveen imágenes y nos muestran un patrón que Pablo vio cumplido en su día, en los emperadores romanos Calígula y Nerón, y esperaba que se repitiera otra vez. Esa historia terminaría con un gobernante profundamente rebelde, empoderado por la maldad misma, alguien que desatará el caos y la violencia en el mundo de Dios, pero no para siempre. Cuando Jesús regrese, Él confrontará al rebelde y a todos los que cometen maldad y liberará a su pueblo. Así que el punto de Pablo aquí no es animar a los futuros lectores a la especulación apocalíptica, sino consolar a los tesalonicenses. Él está recordando las enseñanzas de Jesús en Marcos 13, donde dijo que los eventos que anunciarán su regreso serían muy públicos y evidentes. Así que ellos no necesitan estar atemorizados o preocupados porque fueron dejados atrás. Más bien, deben mantenerse fieles hasta que Jesús regrese para liberarlos. Así que, en su oración final, Él le pide a Jesús y al Padre que consuelen y fortalezcan a los tesalonicenses para que permanezcan fieles en el camino de Jesús. Lo cual lleva a Pablo a su tema final. Un reto para aquellos que estaban ociosos, lo cual no significa simplemente que eran perezosos. Se está refiriendo a personas que eran irresponsables y se negaban a trabajar para sostenerse a sí mismos, resultando en vidas personales caóticas. Pablo ya había tratado este problema en su primera carta y parece que se había puesto peor. Ahora, no sabemos con certeza por qué algunas personas en esta iglesia se negaban a trabajar. Es posible que este problema estuviera conectado con el anterior. Quizá algunas personas pensaban que Jesús regresaría muy pronto, así que renunciaron a sus trabajos y dejaron de vivir su vida normal. Pero es más probable que Pablo esté hablando de un problema relacionado con una práctica de cultura romana llamada patronaje.
Así que tenías personas pobres viviendo en las ciudades quienes se hacían clientes, una especie de sirvientes personales de las personas ricas, y se mantenían de su generosidad ocasional. Pero habían muchas condiciones no evidentes. Esto a veces involucraba a los sirvientes en la manera corrupta de vivir de sus patrones, sin mencionar que tenían un salario impredecible. Así que esto parece ser a lo que se refiere Pablo cuando dice que estas personas llevan una vida desordenada. No están trabajando y se están metiendo en los asuntos de otros. Pablo entonces les recuerda del ejemplo que les dio cuando estuvo con ellos. Él no les pidió de su dinero, trabajó para poder sostenerse a sí mismo y para poder servir a los tesalonicenses sin tener que cobrar. Él dice que este es el ideal. Los seguidores de Jesús deben imitar el amor sacrificial de Jesús al trabajar duro para poder proveer para sí mismos, de modo que sus vidas puedan ser de beneficio para los demás. Él concluye con una oración final para que en medio de toda su confusión y sufrimiento, Dios les conceda paz a través del Señor Jesús, el Mesías. Esta breve carta a los tesalonicenses nos ayuda a ver que la creencia de los primeros cristianos sobre el regreso de Jesús y la esperanza del juicio final no eran ideas que procuraran generar especulaciones sobre las fechas de los tiempos apocalípticos. Más bien estas creencias trajeron esperanza, inspiraron fidelidad y devoción a Jesús, especialmente para los cristianos perseguidos que se enfrentaban con violenta oposición. Así que, para las generaciones posteriores de cristianos, ya sea que enfrenten persecución o no, esta carta nos recuerda que lo que esperamos que suceda moldea aquello que motiva tu vida diaria. Y de eso se trata Segunda de Tesalonicenses. Bueno, ahí teníamos entonces el resumen también de la segunda carta de Tesalonicenses, ¿no es cierto? Que también nos da una mirada un poquito más, ¿no es cierto?, disminuida de lo que sucedió en esta carta. Y bueno, y dentro, ¿no es cierto?, de algunos comentarios que hacía ahí, ¿no es cierto?, era que el emperador comienza también a autoproclamarse ya en ese tiempo Dios, ¿ya? Entonces, a agregar a todos los dioses que había, ¿no es cierto?, esta figura del emperador, y por eso mismo también, ¿verdad?, los cristianos eran perseguidos. Recuerden que ellos solamente adoraban a Cristo, solo adoraban al Señor Jesús. Él era el Kyrios, Él era el Señor, y los emperadores comenzaron también a demandar esta adoración, y por eso, ¿no es cierto?, también hay una tremenda persecución en contra de la iglesia y también en este caso, ¿no es cierto?, de la iglesia allí en Tesalónica. Entonces continuamos, queridos hermanos, ¿verdad? Viendo y analizando esta carta, ¿verdad? Primera y segunda de Tesalonicenses. Ya habíamos avanzado bastante viendo un poquito, ¿no es cierto?, el tema de cada una de estas cartas, y también, ¿verdad?, habíamos visto ya el contenido de Primera de Tesalonicenses, el contenido de Segunda de Tesalonicenses, ¿ya? Y quedamos acá donde queremos ver algunas ideas claves o características de cada una de las cartas, ¿ya? En Primera de Tesalonicenses dice es una de las primeras epístolas del apóstol Pablo. Si Gálatas fue escrita posteriormente a la fecha que pensamos, Primera de Tesalonicenses sería la primera epístola escrita por el apóstol. Ya Pablo solo expresaba una idea corta del tamaño de un versículo para cada exhortación, en contraposición con otras iglesias como Corintio, que debía escribir un capítulo entero, ¿verdad?, para un tema, ¿ya? Entonces acá cada versículo es un tema en particular, ¿verdad? Y por eso la carta está disminuida, ¿ya? Cada capítulo de Primera de Tesalonicenses termina con una referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿ya? Ahora, ideas claves o características de Segunda de Tesalonicenses. Bueno, al igual que la primera carta, abunda, ¿no es cierto?, el material escatológico, profundizando sobre el tema de los eventos relacionados a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La disciplina en la iglesia para los que andan desordenadamente. Y ideas, ¿no es cierto?, que se destacan en ambas cartas. Bueno, escatología, ¿no es cierto?, habla sobre los eventos futuros, aunque el tema escatológico es predicado por los hombres de Dios en otros momentos. Las epístolas a los tesalonicenses tienen, ¿verdad?, la más antigua y completa discusión del tema escatológico en toda la literatura cristiana. ¿Ya? Es uno de los libros más antiguos en hablar sobre la escatología.
el corazón del apóstol también, ¿no es cierto? Él abre su corazón y muestra, ¿no es cierto?, su personalidad, su amor por esta iglesia naciente. Ahora, grandes doctrinas que encontramos en estas cartas, obviamente, ¿no es cierto?, se llaman cartas escatológicas porque lo más fuerte es la escatología o eventos futuros o eventos finales, el tiempo del regreso de Cristo, este ministerio de iniquidad, la gran apostasía, lo que detiene o impide que se manifieste toda la maldad de este hombre de iniquidad, ya este hombre de pecado o el anticristo, el arrebatamiento de los creyentes vivos al momento de la venida del Señor en gloria, la manifestación de la venida de Cristo y también, ¿no es cierto?, qué va a pasar con los inconversos. ¿Ya? Todo tiene que ver esto con la escatología, que también, ¿no es cierto?, es una doctrina que ustedes van a ver en alguna de las teologías, ¿verdad?, con mayor profundidad, ¿ya? Con mayor profundidad. Pero acá, ¿no es cierto?, la pregunta era qué pasaba con los muertos en Cristo, ¿verdad? Y el apóstol dice, ellos resucitarán primero, ¿verdad? Y sus cuerpos serán glorificados y se unirán a Cristo en las nubes. Y, ¿verdad? Aquellos, ¿no es cierto?, que hayamos quedado vivos, seremos transformados también en un cuerpo de gloria, ¿ya? Entonces viene el rapto, el arrebatamiento, ¿verdad? Y en paralelo después viene también, ¿no es cierto?, la segunda venida del Señor, donde todo ojo le verá, pero allí será para juzgar, ¿verdad?, aquellos que no creyeron, ¿verdad?, y para defender a su pueblo de Israel. Recuerden que hay un paréntesis escatológico, ¿no es cierto?, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, el cual, ¿no es cierto?, se va a cumplir en estos 7 años de la gran tribulación. ¿Ya? Allí el Espíritu Santo trabaja con el pueblo de Dios, con Israel, y también, ¿verdad?, allí se manifiesta, ¿no es cierto?, nuestro Señor. Otra doctrina importante también dentro de estas cartas es la eclesiología o la doctrina de la iglesia. ¿Ya? Entonces habla ahí de la sujeción y respeto que deben tener a los líderes. Imagínense que sabían estos enemigos de Pablo, ¿no es cierto?, lo cuestionaban, ¿verdad? Dudaban de su apostolado, siendo este tremendo hombre de Dios, ¿no es cierto?, una bendición para la iglesia primitiva y donde él, ¿no es cierto?, trataba también de ser, ¿verdad?, no un peso para la iglesia, por eso él hacía, ¿no es cierto?, ¿verdad?, tiendas con sus propias manos para, ¿no es cierto?, poder sustentarse dentro del ministerio. La exhortación mutua, ¿no es cierto?, la exhortación los unos a los otros y la mutua edificación. Somos parte de un cuerpo, no somos, ¿verdad?, independientes, ¿verdad? Necesitamos de nuestro hermano, necesitamos de nuestra hermana, necesitamos de esta comunión como hijos del Señor. Recomendaciones también sobre la vida cristiana y, ¿no es cierto?, respecto a la disciplina para aquellos que andan en forma, ¿verdad?, desordenada. Ahora, pasajes, bueno, más que pasajes famosos, en realidad pasajes importantes o más conocidos, ¿verdad? El testimonio de conversión en 1 Tesalonicenses, el regreso prometido del Señor, exhortaciones cortas, reconocer a los líderes, amonestar a los ociosos, no pagar mal por mal, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias por todo, no apagar el espíritu, ¿verdad? Examinar las profecías, abstenerse de todo mal, Dios nos santifique por completo y seamos guardados irreprensible. Muchos pasajes muy conocidos, ¿verdad? Allí en Primera de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, el justo juicio de Dios sobre los impíos, la manifestación del Hijo de pecado antes de la venida de Cristo. Los que no tienen amor por la verdad creerán en la mentira, apartarse de los que andan desordenadamente, ¿verdad? Y también si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Ya? Esos pasajes también muy conocidos allí en la segunda carta del apóstol a la iglesia en Tesalónica. ¿Ya? Entonces, para que también nosotros, ¿no es cierto?, tengamos allí en consideración en su material, ¿no es cierto?, que se le fue entregado al principio, ¿verdad? Está todo esto más profundizado también, para que también usted pueda leerlo allí. Y de ahí, ¿no es cierto?, también van a salir las preguntas para la prueba. Ahora, palabras claves en Primera de Tesalonicense, el Evangelio, ¿no es cierto? La fe, el amor, la esperanza, Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra Señor es muy importante, ¿verdad? Dios, Espíritu Santo, aflicción o tribulación o padecer, ¿verdad? El día del Señor, ¿verdad? O, bueno, día del Señor, ahí está repetido del Señor.
Segunda de Tesalonicenses, tribulación o persecuciones o padecer, la venida de nuestro Señor Jesucristo o alguna referencia sinónima, ¿no es cierto? Dios, espíritu, gloria, el hombre de pecado, desordenadamente, día del Señor y también verdad. ¿Ya? Estas palabras se repiten, ¿no es cierto?, allí. Ahora, ¿a quién le escribe, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que reciben el mensaje en Primera de Tesalonicenses? Bueno, son nuevos convertidos a Cristo en Tesalónica, ya que en su mayoría eran gentiles. Ya Tesalónica era una ciudad norteña del puerto marítimo Ageo, que también se encontraba a ambos lados de la vía Ignacia, ya que tiene que ver, ¿no es cierto?, igual con estos recipientes de Filipenses, que en el tiempo de Pablo era la principal ciudad de Macedonia, ¿ya? Y para Segunda Tesalonicenses, exactamente los mismos, ¿ya? Estos nuevos convertidos a Cristo en Tesalónica, donde son perseguidos, ¿verdad? Y donde también cuando el apóstol Pablo lleva el Evangelio tiene que huir, ¿verdad? Por la persecución que se levanta en aquel lugar. Ocasión cuando se escribe, bueno, el regreso de Timoteo hasta Corintio, ¿no es cierto? Donde Pablo había enviado a Timoteo allí a Tesalónica para saber cómo estaba la iglesia, ¿verdad? Tener que salir huyendo, qué había pasado con los hermanos. Entonces se encuentran en Corinto, donde estaba Pablo y Silas, ya, vio, ¿no es cierto?, cómo les iba a los nuevos creyentes y le trae esta noticia al apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses, Pablo ha recibido noticia de que algunos, ya probablemente por palabra profética, han hablado en nombre de Pablo diciendo que el día del Señor o la venida de Cristo ya ha ocurrido. Ya, es decir, muchos ya daban por hecho que la segunda venida había venido, ¿verdad? Ellos se habían quedado. Y además dice el hecho de que los perturbadores ociosos mencionados en la primera epístola no han cambiado su manera de ser, es decir, seguían sin trabajar, ¿ya? Y por eso tiene que ser una amonestación más fuerte todavía. Énfasis, ¿no es cierto?, en Primera de Tesalonicenses, la preocupación amorosa de Pablo por sus amigos en Tesalónica, el sufrimiento como parte de la vida cristiana, ¿ya? Creo que es importante, hermanos, siempre preocuparnos por aquellos que han conocido al Señor, que son nuevos en Cristo, ¿verdad? Pero también, ¿no es cierto?, Él se preocupa del sufrimiento allí de estos hermanos y también señala, ¿no es cierto?, que es parte de la vida cristiana. Hoy, ¿no es cierto?, muchos predicadores, ¿no es cierto?, de la prosperidad o de la teología de la prosperidad o de la liberación, hablan o señalan que el cristiano no se enferma, que el cristiano tiene que tener abundancia, ¿verdad? Y eso no va de acuerdo a la escritura. Ya la palabra del Señor dice que es parte de la vida cristiana, ¿no es cierto?, el tener que sufrir o padecer pruebas o dificultades. ¿Ya? Entonces habrá momentos buenos, pero también habrá momentos complejos, difíciles, ¿verdad? Pero el Señor siempre va a estar con nosotros. También toca, ¿no es cierto?, la santidad con respecto a los asuntos sexuales. La sexualidad es bella, es hermosa dentro del concepto del matrimonio, ¿ya? Dentro del parámetro del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado, ¿no es cierto? Y bueno, la palabra dice que el que fornica, ¿no es cierto?, peca contra su propio cuerpo, ¿verdad? Y obviamente el adulterio también trae daño al matrimonio. Ya Dios puede restaurar el matrimonio, pero ¿verdad? También allí hay que sanar esas heridas, ¿ya? La necesidad también de que cada uno haga su propio trabajo y no viva a costa de la generosidad de otro, ¿ya? Hay algunos que se aprovechan, ¿no es cierto?, de que debemos amar al prójimo, ¿verdad? Entonces también hay que tener ese discernimiento al dar las cartas generales. En otro seminario yo le hablaba a los hermanos de esto, así, primera y segunda de Juan, segunda, tercera de Juan, hablan de estos falsos maestros, esta falsa enseñanza. Segunda de Juan y tercera de Juan hablan de que en segunda de Juan dice que no deben recibir a estos falsos maestros en sus casas, no deben hospedarlos, ¿ya? Y en tercera de Juan dice, ¿no es cierto?, que algunos no hospedaban a los verdaderos hijos de Dios o a los verdaderos siervos de Dios. Entonces hay que tener discernimiento, ¿verdad?, para aplicar, ¿no es cierto?, la hospitalidad con sabiduría, ¿ya? Y también allí dice la resurrección de los cristianos muertos, ¿no es cierto? Ellos resucitarán, ¿verdad? Con un cuerpo glorificado y la preparación para la venida de Cristo, ¿ya? También habla de la seguridad de la salvación de los creyentes tesalonicenses, el juicio y la seguridad de este sobre los perseguidores, es decir,
los cristianos, ¿no es cierto?, vamos a estar salvos allá arriba, pero acá, ¿no es cierto?, vendrá un tiempo de juicio. El día del Señor todavía está por venir y será precedido, ¿no es cierto?, por la rebelión. Aquellos que estén ociosos y son perturbadores deben trabajar para ganarse el pan diario. ¿Ya? Características particulares. En Primera de Tesalonicenses, Pablo recibió de Timoteo un informe favorable acerca de los tesalonicenses. Sin embargo, escribió esta carta para corregir sus conceptos equivocados acerca de la resurrección. Ellos pensaban que ya había sucedido y la segunda venida de Cristo, que el Señor también ya había venido. ¿Ya? Y Segunda de Tesalonicenses es la secuela de Primera de Tesalonicenses por una mala interpretación a lo que había escrito el apóstol. En ella Pablo señala varios acontecimientos que deben preceder a la segunda venida de Cristo, entre ellos, ¿no es cierto?, la apostasía y la manifestación de este hombre de pecado o de iniquidad. Ahora, temas allí importantes en Primera de Tesalonicenses: persecución. Ya hoy quizás nosotros tenemos libertad en nuestro país, pero sí hay una persecución, ¿no es cierto?, moral, hay una persecución legislativa. Ahora mismo, ¿no es cierto?, el presidente que habla de ¿no es cierto?, apurar la ley del aborto libre, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que esto apunta en contra de la iglesia, porque es la iglesia quien se pone, y la palabra y la escritura, ¿no es cierto?, al aborto, a la eutanasia, ¿verdad? Y a todo lo inmoral, ¿ya? Entonces también esto es interesante porque también hoy podemos vivir persecución. Pablo dice, aplaudió a los tesalonicenses por su progreso en la fe y los instó a permanecer en el camino. Les aseguró que las pruebas que los creyentes enfrentaban por causa de su fe no eran solo acontecimientos fortuitos, por el contrario, el sufrimiento por la fe debe esperarse, ¿ya? Entonces, hermano, no se preocupe si viene persecución, porque va a ser necesaria o también va a suceder en algún momento, ¿ya? El regreso de Cristo es otro tema importante también en Tesalonicenses. Pablo les aseguró a los tesalonicenses que los creyentes que han muerto serán resucitados primero cuando Cristo regrese. Y con respecto a la hora y la fecha de este acontecimiento, Pablo lo comparó con la llegada inesperada de un ladrón en la noche. Entonces, cuando se comienza a poner fecha, ¿verdad? Ahí ya hay problema. Ya el mismo Señor Jesús decía que él no sabía ni la hora, ¿no es cierto?, ni el día ni la hora, ¿verdad?, cuando él tenía que volver a venir. ¿Ya? Y dice con la llegada segura, pero a menudo repentina de un bebé. Cristo viene, viene. Ahora no podemos decir ni hora ni fecha, ¿verdad? Porque eso no lo señala la Escritura. Sí podemos ver señales, ¿no es cierto? Estas mismas señales de apostasía, pero no podemos decir en tal fecha, ¿no es cierto?, a tal hora viene el Señor. La vida cristiana también es otro tema importante. Mientras los creyentes esperan la llegada del Señor, deben llevar vidas tranquilas, reverentes, santas y productivas. Es decir, debemos seguir trabajando, debemos seguir, ¿no es cierto?, llevando una vida en santidad, en integridad, para que nuestros vecinos, para que nuestro testimonio hable, ¿no es cierto?, de nuestra fe. Para motivarse y ayudarse, dice, unos a otros, ¿no es cierto?, y para ser pacientes y bondadosos también, ¿no es cierto?, con todos. Ya, a pesar, dice, de que una vida moral no es una condición previa para que Dios nos acepte, un estilo de vida inmoral es irreconciliable con la fe cristiana. ¿Ya? Entonces, algunos hablan de libertinaje en vez de libertad. Es decir, tenemos libertad en Cristo, pero no libertinaje. ¿Ya? Entonces, por eso, una vida moral, ¿no es cierto? No por la moralidad vamos a ser salvos, somos salvos porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero como resultado del impacto, ¿no es cierto?, de Cristo y del Espíritu Santo en nuestra vida, es que vamos a llevar una vida de acuerdo a lo que dice la Escritura y lo que señala la palabra, ¿ya? Entonces, para que también eso lo tengamos ahí muy claro. Ahora, temas en el segunda de Tesalonicenses, obviamente este tema, ¿no es cierto?, el regreso de Cristo. Algunos de los tesalonicenses habían desarrollado una ansiedad insana por el regreso de Cristo, ¿ya? Y aquello que afirmaban que este acontecimiento, ¿verdad?, ya había ocurrido, los habían engañado, ¿ya? Entonces ellos estaban diciendo que ya había ocurrido la segunda venida del Señor. Pablo declaró que la venida de Cristo está precedida por la llegada de la figura del anticristo. Ahora, queridos hermanos, han habido muchos anticristos ya
en la historia de la iglesia. Ya uno de los primeros fueron los emperadores romanos, ¿verdad? Que atacaron a la iglesia, ¿verdad? Pero hay un hombre de pecado, ¿no es cierto?, que aparecerá, ¿no es cierto?, allí en el tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? Y es a esa figura quien hace, ¿no es cierto?, o remarca aquí el apóstol en esta carta, ¿ya? Quien desencadenará, dice, una temporada de hostilidad hacia Dios sin precedentes, incitará una rebelión popular y engañará a muchos a través de señales y prodigios satánicos, ¿ya? Entonces, los milagros, ¿no es cierto?, que puede hacer Satanás, mucha gente va a creer en ellos, ¿verdad? Y esto va a provocar una rebelión en contra de Dios, ¿ya? Del verdadero Dios. Será un personaje, dice, que se proclamará Dios y se exaltará sobre otras deidades y buscará destruir la obra de Cristo y engañará a aquellos que están pereciendo, ¿ya? Incluso algunos, ¿no es cierto?, serán engañados dentro de la misma iglesia. Debemos vigilar entonces hasta el regreso de Cristo, ¿ya? Pablo le recordó a esta iglesia que había sido escogida para salvación a través de la santificación de Dios y que debía permanecer firme hasta el fin, ¿ya? Entonces debemos permanecer en nuestra fe, en nuestra confianza en el Señor, y debido a que Dios es quien infirirá venganza sobre aquellos que afligen a los fieles, los cristianos deben esperar paciente y fielmente el regreso de Cristo. La violencia no va con nosotros, somos pacificadores, tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿ya? Entonces también hay corrientes por ahí, ¿no es cierto?, teológicas, medias violentas, ¿no es cierto?, que dicen que hay que usar la fuerza en contra del gobierno, en contra de la sociedad, pero el Señor no nos enseñó eso, ¿ya? Entonces, debemos ser pacientes aún en medio, ¿verdad?, de la persecución. Cuando uno ve Primera de Pedro, que la iglesia está siendo perseguida y le escribe a una iglesia perseguida y Pedro le dice, oren, ¿no es cierto?, por sus autoridades. Y esas mismas autoridades estaban persiguiendo a la iglesia, ¿ya? Entonces, tenemos que bendecir a aquellos que nos maldicen, ¿ya? Un trabajo diligente, dice, para Cristo es una expresión de estar alerta, ¿ya? Entonces debemos seguir trabajando, ¿no es cierto? Y todo lo que hagamos debemos hacerlo como para nuestro buen Señor. Título para Primera de Tesalonicenses, afirmados en la esperanza. Ese sería un buen título, ¿ya? No es que es la carta a los tesalonicenses, ¿verdad?, que motiva a esta esperanza de que el Señor viene, ¿no es cierto?, y a este amor hacia Dios y también hacia nuestro hermano. Versículo clave, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Qué le está diciendo? Todavía no ha venido el Señor. Viene con sus ángeles, con sus santos allí, ¿no es cierto?, a buscar a la iglesia. Ahora, segunda de Tesalonicenses, era primera, afirmados en la esperanza, segunda de Tesalonicenses, tranquilos en la esperanza, ¿ya? Es decir, ya ahora que saben que el Señor todavía no viene, sigan ahí tranquilos, porque Él va a venir. Versículo clave, capítulo 2, verso 1 y 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ya que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera, ¿verdad?, nuestra, en el sentido que del día del Señor está cerca, ¿ya? Entonces está diciendo, viene, ¿no es cierto?, nuestro Señor. Retos de interpretación, bueno, también, ¿no es cierto?, al hablar de escatología, ¿no es cierto?, también tenemos que saber, queridos hermanos, que dentro de las denominaciones, ¿verdad?, hay posturas teológicas, ¿no es cierto?, que hablan, ¿no es cierto?, de distintas, ¿no es cierto?, conceptos, especialmente, ¿no es cierto?, con, ¿verdad?, la iglesia, si la iglesia pasa por la tribulación o no pasa por la tribulación, ¿verdad? Si el milenio es literal o no es literal. Cada una de las denominaciones, ¿no es cierto?, ha tomado alguna postura, pero lo seguro es que Cristo viene, ¿ya? De que Cristo viene. Entonces dice, primordialmente los retos para entender esta epístola involucran las secciones que son escatológicas en naturaleza. La ira venidera, bueno, ese es un tiempo, ¿no es cierto?, de juicio para aquellos que no
quisieron creer en el Señor, ¿ya? El regreso de Cristo, como lo señalábamos, antes de la gran tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación, ¿ya? Entonces, también es un reto allí, ¿no es cierto?, de interpretación. El rapto de la iglesia, ¿verdad?, que nuestro cuerpo van a ser transformados, ¿verdad?, para poder ascender hasta la gloria. Y el significado y tiempo del día del Señor, que para unos será salvación, pero para otros también será un día de juicio, ¿ya? Para aquellos que no quisieron creer en nuestro Señor. Ahora, en segunda de Tesalonicenses, los retos de interpretación es la recompensa y la retribución, ya en el capítulo 1, en términos generales, tales que es difícil identificar precisamente algunos de los detalles con respecto al tiempo exacto. ¿Cuándo será ese tiempo de recompensa y de retribución? Asuntos que conciernen al día del Señor, ¿ya? ¿Qué impide, ¿no es cierto?, que se manifieste este hombre de pecado? Bueno, ahí hay varias posturas y ahí en el material que ustedes tienen, ¿verdad? Aparece, ¿no es cierto?, que una de las posturas es que la iglesia detiene a este hombre de pecado. Otra postura es que es el Espíritu Santo, que detiene también, ¿no es cierto?, la manifestación de este hombre de pecado, ¿ya? ¿Y quién es este inicuo? Ya provee material profético desafiante para interpretar. Ya algunos hablan, ¿no es cierto?, de dónde va a salir, quién es, ¿no es cierto? Y allí también hay retos importantes de interpretación. ¿Ya? Temas históricos y teológicos, se hace referencia en Primera de Tesalonicenses a ambas cartas como epístolas escatológicas. No obstante, a la luz de su enfoque más extensivo, en la iglesia serían categorizadas también como epístolas de la iglesia, porque también habla, ¿no es cierto?, de cómo se debe ordenar la iglesia y, ¿no es cierto?, cómo también llamarle la atención a los que andan desordenadamente. 5 temas principales se encuentran entretejidos en Primera de Tesalonicenses, ya un tema apologético, ¿verdad?, con la correlación histórica entre Hechos y Primera de Tesalonicenses. Un tema, ¿no es cierto?, apologética tiene que ver con la defensa de la fe. Un tema eclesiástico, ¿no es cierto?, con la iglesia, ¿verdad?, en el relato de una iglesia sana y de una iglesia creciente, en verdad, en fe, en amor, en esperanza, y también en segunda Tesalonicenses agrega paciencia, ¿verdad? Un tema pastoral, con el ejemplo de actividades y actitudes de pastoreo, de preocupación de parte del apóstol, ¿no es cierto?, de enviar a Timoteo a saber cómo estaba la iglesia y después de escribirle, ¿no es cierto?, una carta al recibir noticias de ellos. Un tema escatológico con el enfoque en acontecimientos futuros, ¿verdad?, como la esperanza de la iglesia. Y un tema misionero con el énfasis en la proclamación del Evangelio y establecimiento de nuevas iglesias. Temas históricos y teológicos en segunda de Tesalonicenses, bueno, aunque los capítulos 1 y 2 contienen mucho material profético, debido a que el principal asunto era un serio malentendido generado por los falsos maestros acerca del día del Señor. Pablo revela que ese día no había venido y no vendría sino hasta que ciertos acontecimientos ocurrieran. Aún es mejor llamar a esta epístola una carta pastoral. Ya el énfasis se encuentra en cómo mantener una iglesia sana con un testimonio eficaz, ¿verdad?, en respuesta apropiada a una escatología sana y a una obediencia a la verdad. ¿Ya? Entonces, hay una preocupación profunda del apóstol y por eso les escribe para que puedan corregir el error que ellos, ¿no es cierto?, tienen y la mala interpretación de la primera carta que él les escribe. La escatología domina los asuntos teológicos. Una de las afirmaciones más claras de la escatología personal para el incrédulo se encuentra en el 1.9. La disciplina de la iglesia es el enfoque principal en el capítulo 3, el cual necesita ser considerado juntos con Mateo 18, Primera de Corintios 5, Gálatas 6, para entender la enseñanza bíblica completa acerca de este tema. ¿Ya? Entonces, tenemos allí escatología también presente en primera y en segunda de Tesalonicenses. Ahora, conexiones. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que la persecución que estaban sufriendo de sus propios conciudadanos, los judíos que rechazaron a su Mesías, es la misma que sufrieron los profetas del Antiguo Testamento. Esa conexión tiene entonces, ¿no es cierto?, primera de Tesalonicenses con el Antiguo Testamento, y Jesús advirtió que los verdaderos profetas de Dios siempre tendrían la oposición de los impíos,
y en Colosenses Pablo les recuerda también esa verdad, ¿ya? Entonces, está conectado Primera de Tesalonicenses tanto con el Antiguo Testamento, con Mateo y también con Lucas. Segunda de Timoteo, ¿no es cierto? Dice que Pablo se refiere a varios pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? En su discurso de el fin de los tiempos, con lo cual confirma y concilia a los profetas del Antiguo Testamento, dando validez, ¿no es cierto?, a la inspiración divina del Antiguo Testamento, ¿verdad? Mucha de su enseñanza sobre el final de los tiempos en esta carta está basada en el profeta Daniel y en las visiones que tuvo el profeta, ¿verdad? En estas revelaciones que tuvo allí. En 2 de Tesalonicenses 12, él se refiere a la profecía de Daniel con respecto al hombre de pecado, ¿ya? Entonces están conectadas 2 de Tesalonicenses también con el libro de Daniel, que también es un libro, ¿no es cierto?, que habla de escatología. Ahora, el carácter de Dios en Primera de Tesalonicenses, vemos un Dios que es fiel, ¿ya? Un Dios que permanece fiel, dice, ¿no es cierto?, allí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. A ver, vamos a buscarlo acá, ¿no es cierto? 5:24. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, ¿ya? Entonces habla de la fidelidad de Dios. Y también, ¿no es cierto?, que también Dios se enoja, ¿verdad? Dios se aira, ¿no es cierto?, como un antropopotismo, ¿ya? Está el antropomorfismo, que es cuando se le da a Dios, ¿no es cierto?, característica humana, los ojos de Dios, las manos de Dios, ¿verdad? Y antropopatismo, ¿verdad?, cuando se le da, ¿no es cierto?, sentimientos, ¿verdad? Y en este momento ahí sería, ¿no es cierto?, la ira, el enojo, ¿verdad? Por estos hombres que no creen en el Señor y contra también, ¿verdad? Este hombre de pecado y de iniquidad. En 2 de Tesalonicenses nos dice que Dios es bueno, ¿ya? Que Dios es bueno, que Dios es amoroso, ¿verdad? Que Dios es justo y recto y también que Dios se enoja, que también Dios se aira, ¿ya? ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11? Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, ¿ya? Entonces, todo propósito de bondad quiere decir que nuestro Dios es un Dios bueno, que es un Dios amoroso, que es un Dios justo, que es un Dios recto y que también es un Dios que se enoja, así que tampoco, ¿no es cierto?, podemos jugar con él. Ahora, Cristo en Primera de Tesalonicenses, Cristo viene otra vez y por lo tanto es fuente de consuelo. Ya en su venida, los que han muerto con él resucitarán primero, luego los creyentes que aún estén vivos serán arrebatados para reunirse con los que han muerto y así estar juntos con el Señor. Primera de Tesalonicenses trata el tema de la esperanza del creyente en Cristo y en particular en su segunda venida. Pablo instruye a los creyentes a prepararse para el día del Señor, porque llegará como ladrón en la noche, pero no es un día que los creyentes han de temer, puesto que Cristo obtiene nuestra salvación y nos guarda de la ira de Dios, ¿ya? Entonces, para nosotros los creyentes es un día de gozo, de alegría, pero para los que no creyeron es un día, ¿no es cierto?, de juicio, de ira, de parte de nuestro buen Dios. Y por último, Cristo en 2 de Tesalonicenses, bueno, en su primera venida Cristo vino como un bebé, ¿no es cierto? Su segunda venida será distinta, pues vendrá con sus poderosos ángeles que castigarán a los enemigos de Dios, todos aquellos que rechazan la paz de Dios lograda por la muerte de Cristo. La segunda carta a los tesalonicenses describe los efectos de la segunda venida de Cristo. En Primera de Tesalonicenses se revela la experiencia o la expectativa del retorno de Cristo y Segunda de Tesalonicenses describe la glorificación de los creyentes en ese día y así como el juicio de Dios a los incrédulos. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, qué tremendo es esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber y conocer, ¿verdad? Con respecto a estas dos hermosas cartas, ¿verdad? Que hemos estado estudiando con la ayuda del Señor en este día. Dudas, consultas, comentarios, queridos hermanos,
con respecto a estas dos cartas, ¿no es cierto?, que también son un llamado de atención para aquellos que a veces se conducen desordenadamente en la iglesia o dentro de la casa de Dios. Todos en silencio. Recuerde que la tarea, ¿no es cierto?, para este módulo es la cristología que encontramos en la carta de los Colosenses, ¿ya? La cristología que encontramos en la carta de los Colosenses y el examen que tendríamos al final, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, espero que hayan entendido, ¿no es cierto? Y podamos ver con más detención después la clase, ¿no es cierto?, que va a ser también grabada. Así que les invito entonces, queridos hermanos, para que tengamos un tiempo de oración delante del Señor, para que Dios nos pueda bendecir en esta noche y les pueda dar también a cada uno un descanso reparador. Amado Señor, te bendecimos, te glorificamos, te agradecemos. Señor, hoy cuando hay tanta inseguridad, Señor, cuando hay tantas preguntas, cuando hay tantos cuestionamientos hacia la iglesia, qué bueno es saber, Señor, que tú vienes por tu iglesia, Señor, que tú vienes a buscar a esa novia, Señor, una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso permítenos vivir en santidad, en integridad, en pureza moral y espiritual. Límpianos de todo pecado, Señor. Límpianos de toda maldad, de todo lo que nos aleja y nos aparta de ti. Qué bueno es saber que aquellos hermanos que han partido a tu presencia, Señor, resucitarán primero y nosotros también seremos arrebatados, Señor, y nos uniremos a ellos, Señor, para ver a Cristo en las nubes y en la gloria. Dios, te pido un descanso reparador para cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que cada día lunes están aquí, Señor, presentes para, Señor, aprender un poco más de ti, de tu palabra y de tu nombre. Gracias por las cartas del apóstol Pablo que edifican tanto a la iglesia y que nos edifican tanto a nosotros hoy en el siglo XXI. Tu paz, tu descanso sea sobre cada uno de nosotros y pedimos tu bendición hoy siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, queridos hermanos, que descansen, muy buenas noches y nos vemos con la ayuda del Señor. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Una consultita, mi pastor. ¿El material usted lo va a enviar? ¿Este material usted lo va a enviar? Sí, se lo Ya. voy a enviar. ¿Ya? Si Ya. me olvido, escríbanme nomás en el WhatsApp, ¿ya? Por favor. Para Pero voy a tratar de repasarlo un hacerlo ahora poco. mismo. Amén. ¿Ya? Ya. Bendiciones, Chaito, que mi estén muy pastor. bien. Gracias. Bendiciones, chao. buenas noches. Buenas noches.